Entonces, repasando, lo que estamos viendo en esta unidad es métodos de interpolación, que no son otra cosa más que hacer estimaciones. Como les dije, se usan muchísimo más, se usan todo prácticamente, o sea, para todo hacemos estimaciones. Les digo, ayer acabo de ir de viaje y y pues tenía una estimación de a dónde iba a llegar, cuándo iba a llegar, etcétera, ¿no? O por ejemplo, mucha gente ahorita se fue con la finta de que podría haber puente, y sí va a haber puente el viernes, o sea, muchos de sus maestros fueron a desfilar, entonces les van a dar el viernes, yo no fui, porque les digo, me fui de viaje, entonces, les van a dar el viernes, para mí no tenía mucho caso, yo tengo exámenes. Entonces, les van a dar este viernes a sus maestros, entonces es muy posible que muchos de ustedes no tengan clases este jueves ni este viernes. El jueves es oficial, ¿eh? El jueves oficialmente tenemos es día de 5 de mayo, batalla de Puebla, bla, bla, bla. Y pues bueno. Entonces, recordemos que lo que estamos haciendo son hacer una estimación a partir de los datos que tenemos. Les decíamos la enorme diferencia entre estimar y suponer. En estimar tenemos datos, en suponer no. Esa es la enorme diferencia. Entonces, hasta ahorita, recordemos que hemos usado o bueno, que se han mostrado los métodos de Newton por diferencias divididas y se usaron los métodos se usaron los métodos de Lagrange, en donde tú tratas de hacer una aproximación en base a los puntos que obtienes y tratas de obtener un polinomio que pase por esos puntos. Una analogía muy buena sería ¿cómo se llama? Una buena analogía serían las carreteras antiguas, o sea, las carreteras que se hicieron en México en los años 20, 30, 40, en donde tú tratabas de que la carretera pasara por el mayor número de lugares posibles. O sea, a si vas a construir una carretera, entonces tratabas de que la carretera pasara por muchos puntos para comunicarlos directamente, ¿no? Claro, después en los años 70, 80, 90, 2000, se dieron cuenta de que muchas veces lo que necesitas es llegar rápido. Entonces, ahora, por ejemplo, las autopistas no. Las autopistas no pasan normalmente, algunas sí, pero la gran mayoría de las autopistas no pasan directamente sobre la ciudad, sino hay libramientos. Los libramientos más comunes son, por ejemplo, el de Querétaro, el de Saltillo, ¿sí? Los libramientos de Ciudad de México. Pero, entonces te dice que muchas veces, much- eh, cuando se hacen los muestreos, o sea, por ejemplo, como los de las, las letras que les hice a ustedes, o sea, el de medir cuántas letras escribes en un determinado tiempo, este, tiene errores significativos, o sea, por ejemplo, yo no se los medí exactamente a los 5 segundos. En por ejemplo, el grupo de sistemas, en la primera medición eran 4 segundos con 90 y tantas centésimas, o sea, había un pequeño error de centésimas. Entonces, eso significa que puede haber que no necesariamente el polinomio pasa por ahí, sino hay pequeñas, pero pequeñas variaciones. Puede ser que no sean significativas. Recordemos lo del principio significativo. Significativo significa, o sea, tiene que ver, está relacionado con las mediciones que se hagan, ¿sí? O sea, por ejemplo, si tú estás haciendo una tarjeta, pues los milímetros, los milésimas, son significativas, ¿no? O sea, porque pues, es el espacio muy pequeño. Si tú estás hablando de carreteras, donde si te falla por un milímetro, pues casi ni se nota, entonces no hay problema.
Entonces, cuando tú estás midiendo muchas veces, como les decía, los pronósticos fallan porque medimos mal. Entonces, una aproximación que trata de evitar esto es la de mínimos cuadrados. Ahora, lo que hace mínimos cuadrados es, en lugar de crear un polinomio que pase por los puntos de muestreo, es decir, los puntos que conocemos, lo que intenta generar es una curva que puede ser desde una recta, una cuadrática, una cúbica, la que tú quieras. Intenta crear una curva que, que pase lo más cercano posible a los puntos. Posiblemente no pase por los puntos, pero sí trate de pasar lo más cercano posible. ¿Sí? Entonces, claro que obviamente esto genera una serie infinita de curvas. Entonces se trata de establecer la mejor curva y el criterio consiste en pedir que la suma de las distancias calculadas entre el valor de la función que aproxima P y la curva sea mínima. Es decir, la sumatoria, esto se expresa matemáticamente así, la sumatoria de las diferencias de cada uno de los puntos. Recordemos que P de X es el polinomio de aproximación. F de X es la función verdadera. Entonces lo que tratas de ver es que las diferencias entre lo que tú estás estimando contra lo que tú, contra lo que tú esperas obtener sea mínimo. ¿Sale? Lo cual suena muy interesante porque en esta la estrategia es, como les decía en la última sesión presencial, la estrategia en mínimos cuadrados es, es un problema de optimización. Cuando llevan investigación de operaciones, van a ver los conceptos de optimización, en donde tú intentas hacer que algo sea mínimo o algo sea máximo. ¿Sale? Entonces, aquí ¿qué es lo mínimo? Pues que sea la diferencia entre lo que tú estás estimando contra lo que contra lo que debe de ser. Muchas veces nos pasa eso, o sea, muchas veces, por ejemplo, las clases, ¿no? Si nosotros, en lo personal, yo como docente, tratara de ser responsable, yo diría que mis clases deberían de empezar pues lo más cercano a la hora posible, ¿no? Yo sé que no se puede porque pues también o sea, sobre todo en presenciales, aquí no, aquí, claro, también hay que tomar en cuenta que a veces, pues uno tiene que ir al baño u otras cosas, pero aún así tú tratas de que tus clases traten de empezar a la hora y traten de terminar a la hora, o sea, tratas de que el error entre lo que tú estimas contra lo que es sea mínimo. Entonces la idea de mínimos cuadrados es esta. Primero, ¿por qué mínimos? Pues lo que trata es que la distancia de la curva que vemos aquí es una curva de aproximación, ¿sí? Entonces, la función pasa por esos puntos y lo que tratas es de obtener el mínimo posible del error, ¿sí? Entonces, esas son estas diferencias entre tu aproximación y lo que tienes que, y lo que vas a hacer la estimación. Aquí la parte interesante es, dices, bueno, ¿y por qué cuadrados? O sea, obvio. Es como, por ejemplo, dices, a ver, se me ocurre ahorita, un ejemplo de mínimo serían tus gastos. O sea, dirías, a ver, pues tengo que gastar esto para no deber dinero, ¿no? Entonces, si ni deber bueno, posiblemente ahorros es bueno, pero lo que tengo que tener es no gastarle más. Bueno, tampoco gastarle menos, ¿no? O sea, tampoco decir. Entonces, lo que intentas es de ajustar y decir, a ver, voy a a planear de tal manera que no gaste, que mis gastos concuerden contra mis ingresos. Entonces, si eso lo logras, si logras, o sea, sacar la distancia entre lo que gastas contra lo que ganas, pues vas a obtener un buen análisis de gastos, ¿no? Entonces, aquí las diferencias, el que digas, por ejemplo, esta es una diferencia
entre esto y esto es una diferencia negativa, esto es una diferencia positiva y una diferencia negativa. Y aquí prácticamente no hay diferencia. Muchas veces hacemos un cálculo de lo que le llamo yo un falso, este, una falsa estabilidad. Muchas veces cuando tú tienes, por ejemplo, un negocio, tú dices, pues gané 100 pesos y perdí 100 pesos, estamos a mano, o sea, no hubo error. Pues la verdad que no es cierto. La verdad es que tuviste un error. Tuviste que te faltaron 100 pesos y te sobraron 100 pesos. Aunque al final saliste en ceros, los errores son los errores. Y imagínate una máquina de que calienta algo 100 grados más alto o 100 grados menos, o sea, más bajo, más de frío y más de calor, pues obviamente puede derretir las cosas o las puede congelar, ¿no? Entonces el error es importante, es una falsa seguridad. Entonces, para evitarte ese problema de que las diferencias puedan ser positivas o las diferencias pueden ser negativas, es lo que pasa, por ejemplo, en estadística, en la desviación estándar. La desviación estándar lo que intenta hacer es una medida de qué tan lejos están los valores del promedio. Aquí lo que te dice es qué tan lejos están los valores reales, o sea, la muestra de tu curva de interpolación. Entonces aquí lo que intentamos en estas diferencias cuadráticas es de que no es cuadrático porque nosotros sabemos que cuando elevamos al cuadrado, no importa que sea positivo o negativo, al final de cuentas el valor es el mismo. O sea, la ventajota que tenemos con lo cuadrático es que no importa que sea positivo o negativo. Todos los cuadráticos son positivos. Entonces, si las diferencias son positivas o las diferencias son negativas, no importa. Todas se toman en cuenta y todas se consideran. Entonces, es importante que a la hora de que tú trates de hacer esa optimización, o sea, buscar la mejor curva que pase lo más cercano posible a los puntos que tú esperas, saquen los valores cuadráticos, ¿sí? Saquen los errores cuadráticos, las diferencias cuadráticas. Y lo que intentamos en ese caso es que esas diferencias cuadráticas sean lo más posibles a cero, ¿sí? Es decir, es un problema de optimización donde lo que intentas es que este valor de la sumatoria de estas diferencias sea el mínimo posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dices, si tú tratas de crear una curva en donde nosotros, como les dije anteriormente, todas las curvas van a ser así, A0 más A1X, A0 más 1X, X más A2X cuadrada, más AK3X cuadrada, más A5X a la 5, etcétera. Entonces, si tú de esto dices, de esta ecuación de arriba, donde dices que son las diferencias entre esto, si tú sabes que P de X es esto, entonces sustituyes y te queda así. De esto sabemos que hay un número infinito de polinomios que pueden ser A0 y A1. A0 y A1 son miles. O sea, A0 y A1 pueden tomar valores infinitos. Entonces lo que se hace es, se sacan diferencias parciales, se sacan, no sé si se acuerdan de las derivadas parciales que teníamos en cálculo. Entonces sacamos la diferencia parcial con respecto a 0, sacamos la diferencia parcial con respecto a 1, y al sacar la derivada de esto, la derivada parcial, te va a quedar esto, ¿sí? Te va a quedar esto de aquí. Al desarrollar la sumatoria te queda todo esto de aquí, y simplificado te queda esto de aquí, ¿sí? Esto de aquí que tienes, o sea, lo interesante aquí en esta parte es, sacas la derivada. Recordemos que cuando nosotros usamos el cálculo, nosotros podemos sacar puntos de inflexión, es decir, el mínimo y el máximo. No sé si recuerdan que para eso se usa el cálculo. Entonces, en el cálculo, tú cuando vas analizando el cambio en la función,
si sacas la derivada de la variable, tú puedes saber cuándo la variable se hace mínima o cuándo la variable se hace máxima. Recuerden, cuando son los puntos de inflexión, es decir, cuando vas bajando y luego subes, o cuando vas subiendo y luego bajas. Entonces, aquí lo que se hace, por eso se sacan las derivadas parciales de las dos incógnitas que tenemos, que es a 0 y a 1. Estas las derivadas parciales. Esto genera una serie de sumatorias. Y al final esas sumatorias las podemos sintetizar en esto que vemos aquí, que es un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Que es lógico, porque al final de cuentas, nosotros tenemos para la recta, vamos a tener dos incógnitas. ¿Cuál es el valor de la constante y cuál es el valor del coeficiente lineal? Es decir, la que está multiplicando a x. Entonces tenemos dos incógnitas a 0 y a 1. Y eso, que es el valor de a 0 a 1. ¿Sí? Y aquí te dice que va a ser la sumatoria de x de y. Y esta va a ser la sumatoria de x de y, pero cuadráticos. Esto se puede resolver por Cramer, se puede resolver por determinante, se puede solucionar por Gauss, Gauss-Jordan, factorización LU, etc. O sea, aquí en el libro lo resuelven por Cramer y te da esto. Pero en los ejercicios lo resolví yo por Gauss, ¿sí? Entonces, el resultado de esto te daría el valor de A0 y A1 que minimizan las diferencias entre una cosa y otra. Por ejemplo, tienes aquí este muestreo. Dice, se presentan los alargamientos de un resorte. Entonces, el resorte, cuando le aplicas esta fuerza, tiene esta longitud. Cuando le aplicas, es decir, cuando le estiras, si le aplicas una fuerza de 2 kilogramos fuerza, se estira esto. En 7 kilogramos fuerza se estira esto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el mejor polinomio? O sea, es decir, la mejor recta para eso. Entonces, dice, para facilitar los cálculos, tratamos de evitar errores en los mismos. Entonces, lo que se hace es esto de acá en la misma tabla que aquí abajo. Entonces, lo que dice es que x al cuadrado, es decir, esto, pues es 0, 4, 9, 49. La multiplicación de x por y, que eso lo vamos a usar en esto de aquí, x por y. Y recordemos que es f de x, ¿eh? O sea, recordemos que en algunas notaciones f de x es lo mismo que y. Entonces la multiplicación de estos dos te va a dar esto. Luego la sumatoria de todo este tipo de cosas te va a dar esto. ¿Sí? ¿Para qué sacamos estas tablitas? Pues sacamos estas tablitas porque lo que vamos a hacer son sus sumatorias, porque es lo que necesitamos para sacar esto de aquí. El sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones es es M, que es el número de puntos que tienes. Sí. Hay una cosa que también es muy importante, mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados, a diferencia de Newton y de Lagrange, Lagrange y Newton necesitan n más 1 puntos para obtener un polinomio. Es decir, si yo quiero un polinomio de grado 5, necesito tener 6 puntos. Si necesito una recta, necesito 2 puntos. O sea, por fuerza necesito una serie de puntos para poder generar un polinomio. Mínimos cuadrados no. Mínimos cuadrados toma en cuenta todos los puntos, ya sean poquitos o ya sean muchos. Lo cual es una ventaja porque, de nuevo, toma en cuenta todos los valores, no nada más toma en cuenta unos cuantos. ¿Sí? Entonces, los valores de aquí, recuerden que son estas sumatorias, que es lo que estamos calculando, y m es el número de puntos. Entonces, esta tablita de aquí no es más que calcular esas sumatorias. Todos los valores de x son esto. Todos los valores de f de x es esto, la sumatoria. Las x al cuadrado, la sumatoria es esto. Las x por y, la sumatoria es esto. ¿Sale? Entonces, lo único que hay que hacer es seguir la fórmula. O sea, sacamos esas sumatorias, sacamos los valores. Eso te va a dar estas ecuaciones. Que eso dices, lo que haces es estos valores de 18.928.98
son los valores que sustituyes aquí. Aquí en lugar de m sería, tenemos 5 puntos. Entonces aquí en el m se pone un 5. Luego la sumatoria de todos los x de y se sustituye por el 18. La sumatoria de todos los x de y, lo mismo aquí el 18, 18. Aquí en lugar de x cuadrada, la sumatoria de todas las x cuadradas, pones el punto 98 y así sucesivamente. O sea, lo único que haces es sustituir las sumatorias y los valores en esta fórmula. Eso te da un sistema de ecuaciones que, como les dije, sustituyen y resuelven por el método que guste. ¿Sale? Al final te dice que el polinomio que más se le aproxima es este, punto 11,564 punto esto, de x, esta es una recta, ¿sale? Entonces esa es la recta que pasa por esos puntos, ¿ok? Aclarando que esta es la implementación que nos recomienda Nieves, no es la única, ¿sale? Hay que estar conscientes, bueno, aclarando, esto es para una recta. Si tú aumentas el grado de polinomio, es decir, ahora en lugar de tener una recta como tenías arriba, quieres una curva, porque dices mi fenómeno se parece más a una curva. La pregunta es cómo supones o cómo adivinas, bueno, no adivinas, cómo estableces que tu polinomio se comporta de cierto grado. Tiene que ver con el cambio, ¿sí? Tiene que ver con el cambio. Estamos como esto, que metió una memoria y me dice que está mal, ya. Ok. Tiene que ver con los conceptos de cambio. Hay fenómenos que cambian muy lentamente. Normalmente cuando ustedes escriben, son fenómenos que cambian lentamente. Les decía, hay cosas, sobre todo las que hacemos los humanos, que cambian muy lentamente. Entonces, lo más lógico es de que ese tipo de fenómenos usas una recta para hacer la estimación, porque son sencillos. Por ejemplo, en economía muchas cosas son muy sencillas. Las ventas que tiene un señor, o sea, las ventas no, el cambio no ocurre muy rápidamente. Es decir, la mayor parte de las personas compramos, si una persona compra 5 panes, al día siguiente puede que compre 4 o puede que compre los mismos 5. O sea, no hay muchos cambios, que tiene que ver mucho con eso. Ahora al revés, por ejemplo, la ocupación hotelera. La ocupación hotelera puede tener cambios muy fuertes, ¿sí? Porque puedes tener que no tengas ni un cliente en enero o febrero, o tengas muy pocos clientes, o puedes tener llenísimo el hotel, ¿no? O sea, les digo, por ejemplo, ayer que fuimos a la Feria de San Marcos, fuimos en la mañanita temprano y no había muy poca gente. Y luego ya después llegamos como a las 2 de la tarde a la otra parte y estaba llenísimo. Entonces el cambio es muy fuerte. Entonces es un fenómeno en que el cambio, o sea, de repente en 10 minutos puede llegar un montonal de gente, 200 personas, o sea, es mucho, mucho. Cuando tú tienes un fenómeno que cambia muy rápido, o sea, tú necesitas una estimación con polinomios de grado más grande, es decir, curvas cuadráticas, cúbicas, ¿sí? Donde los cambios, donde el comportamiento de la variable cambia mucho. Y la pregunta obvia, bueno, ¿y eso cómo lo sé? La verdad no, la única opción sería la experiencia, no hay más. La experiencia te va a decir, la experiencia te va a decir, esto cambia muy lento, esto cambia muy rápido. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de nosotros como la escuela. El número de estudiantes que cambia de un semestre a otro es muy poco. O sea, de hecho casi lo podemos medir, lo podemos estimar con una recta o con una cuadrática a lo sumo. O sea, un polinomio de grado 1, un polinomio de grado 2. ¿Por qué? Porque normalmente no puedes cambiar radicalmente. Es decir, por ejemplo, el tecnológico se mantuvo por muchos años alrededor de los 4,000 alumnos. Luego en 10 años, ¿no? En 20 años,
cambió ahorita son como 6,000, creo, no estoy seguro. Pero pero sí construyeron nuevos edificios, optimizaron los horarios, etcétera. Entonces no cambia tan rápidamente, ¿no? O sea, en 50 años no sé, de 800 alumnos pasamos a 6,000, pero son 50 años. Estamos, o sea, realmente no. El cambio a lo sumo sería cuadrático. Entonces, por ejemplo, tú que eres, imagínate, que eres jefe de servicios escolares y quieres saber cuántos alumnos van a ser de más o de menos, pues puedes usar rectas o cuadráticas, porque el fenómeno se maneja así. Al revés, por ejemplo, un banco puede ser que sus clientes varíen. Ahorita, por ejemplo, un caso que yo creo que es muy interesante, Netflix. Netflix, su comportamiento no es cuadrático ni es cúbico, quién sabe, ha de ser de grado 6 o 7. O sea, porque está cambiando muy rápido. La gente antes, cuando empezamos a ver Netflix, rápidamente fuimos muchos, entonces el cambio fue muy rápido. Y ahora el número de gente que están dejando de ver Netflix o que sí, o que están dejando de pagarlo, no verlo, pero sí pagarlo. O sea, porque mucha gente está pues pásame la clave, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces, el cambio, las estimaciones que necesitan ellos, posiblemente sean de grado un polinomio, no una cuadrática como esto, ¿sí? Porque cuando generas una cuadrática, vuelves a hacer el proceso de las derivadas parciales y todo eso, y te va a generar un sistema de ecuaciones como esto. Este es el mismo sistema de ecuaciones que tenemos anteriormente, solamente que le vas agregando. Fíjense que es una matriz simétrica. La diagonal superior son x cuadradas. Las diagonales en el sentido hacia abajo, fíjense que son iguales. O sea, este es x lineal, x cuadrático, 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 x cúbico, x a la cuarta. El patrón que generas es este. Entonces, con eso, con ese patrón, ahora puedes generar, esto te da un sistema de ecuaciones de 3 por 3 y puedes generar una, una función cuadrática, ¿sí? Entonces, ¿cuándo utilizar una recta? ¿Cuándo utilizar una cuadrática? Depende del fenómeno, depende cómo cambie. Si cambia muy rápidamente, los gustos de la gente cambian muy rápidamente, ¿eh? Eso sí. Las escuelas, ¿no? Las escuelas normalmente no puedes admitir, por ejemplo, hoy admito 1,000 alumnos y mañana y el siguiente semestre admito 1,500. No, no puedes, porque las instalaciones, los maestros son muy estables, entonces no puedes cambiar tan rápido. Las escuelas no cambiamos muy rápido. Eh, los usuarios de un servicio sí. O sea, por ejemplo, ¿qué pasó con Netflix? Pues de repente aparecieron muchos, ¿no? Amazon, Disney Plus, Star más, algo así. Hay muchos ya. Entonces, pues eso hizo que el fenómeno cambiara y cambia muy rápido, muy rápido. Entonces, este, mucho de lo que nosotros vemos, o bueno, que hay que analizar, son los conceptos de cambio, cómo cambias, ¿no? Entonces, a partir de eso, tú estableces un polinomio, dices, ¿cuál polinomio me conviene? ¿Cuál es el modelo que más se le va a acercar? ¿Cómo puedo hacer mi mejor estimación? El método te permite hacer polinomios de diferentes tipos, ¿sí? Y con los polinomios de diferentes tipos, pues tú puedes generar diferentes aproximaciones. La parte de tu chamba es como ingeniero, ¿cuál de esas aproximaciones es la mejor? Y como les decía, uno es probarlo, o sea, decir, hacer aproximaciones y luego checarlo. O sea, es como si yo les digo, voy a Querétaro y checo Google Maps y luego hago la experiencia, voy a Querétaro y checo y digo, Google Maps me decía que me iba a tardar 2 horas 5 y me tardé 2 horas. Luego vuelvo a hacer la prueba y a la siguiente vez en lugar de llegar a las 2:05 llego a las 2:08. Entonces, voy viendo la efectividad del método. Voy viendo si el método va siendo efectivo o no va siendo efectivo. Aquí en este caso, por ejemplo, ya que tenemos
Por ejemplo, aquí la temperatura. La temperatura, nosotros sabemos que la temperatura puede variar rápidamente, ¿eh? Digo, si alguno de ustedes ha ido alguna vez a Monterrey, hay un chiste que dicen allá, ¿no? De que dicen que no, si no te gusta el clima, no te preocupes, en media hora va a ser diferente, ¿no? Y es cierto, o sea, varía muy rápido el clima. Entonces, necesitas, cuando tienes un fenómeno que varía muy rápido, necesitas una curva de mayor, o sea, no puedes usar un método de una recta. Utilizarías un método de una cuadrática, cúbica, grado cuarto, quinto, grado 8, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque el cambio que estás teniendo en tu fenómeno, o sea, tu estimación, necesita de muchos puntos y necesita de una curva, o sea, el comportamiento es más variado, ¿sale? Entonces, de nuevo, esto es tu tabla esta es la tabla de, ¿cómo se llama? De muestreo. O sea, te dice, para un calor específico, cómo va variando el calor específico, que es Cp, va cambiando de acuerdo a la temperatura. Sí, recuerden que a veces calor y temperatura no necesariamente son lo mismo. Esas son ya cuestiones de termodinámica y demás, pero bueno. Dice, el calor específico aumenta con la temperatura hasta el valor tal calculado en 1200 grados Kelvin, para disminuir posteriormente en valores más altos de temperatura. Entonces, con esto que tenemos aquí, creamos esta tabla. Si se fijan, las dos primeras columnas son lo mismo que tenemos acá. Nada más que la siguiente te dice esto elevado al cuadrado. O sea, x de aquí sería, si te dice 0.78 por 10 a la 5. O sea, esto simplemente es una notación. Realmente son 2800 al cuadrado, pues es un número enorme. Entonces, 650 al cuadrado te da esto, 1000 al cuadrado te da esto. O sea, 1200 al cuadrado te da esto. En notación científica, luego haces la sumatoria, sacas eso y sacas la sumatoria, sacas esto y sacas la sumatoria, y ya con estos valores sustituyes en el sistema de ecuaciones. Este es un sistema de ecuaciones, y ya con Gauss estableces los resultados. Va a ser A0, A1 y A2, es decir, el polinomio cuadrático va a ser estos valores de aquí. Este es la constante, este es el valor que multiplica t, y este es el valor que multiplica t cuadrada, ¿sí? ¿Y para qué te sirve eso? Ah, pues ya con eso, como decíamos, ya que tienes el polinomio, puedes hacer muchísimas cosas. Puedes sacarle las raíces con los métodos que vimos en la primera unidad. Le puedes sacar una derivada. Lo puedes graficar. Lo puedes Es el principio de la simulación. ¿A qué me refiero con el principio de la simulación? Cuando yo tengo el polinomio yo puedo saber cómo se comporta. Bueno, esta es mi aproximación, mi modelo de cómo es. Entonces ya con eso, sustituyendo el valor de T, yo le puedo decir, a ver, a tal temperatura, ¿cuál sería el calor específico? Cambiando T a esto, ¿cuál es el valor de Cp? Y así. O sea, cuando ustedes hacen un simulador, no es otra cosa más que esto. En un simulador, incluso en lo que hacen cuando hacen las capturas de movimiento, ya ven que le ponen los trajes a las personas y demás. Entonces, en teoría, lo que creas son polinomios de este tipo. Si creas polinomios, entonces ya con eso dices, a ver, el actor necesitamos que haga una cara de espanto, necesitamos que mueva las cejas y eso así, pero no lo probamos en el muestreo. Ah, pues mételo al polinomio. Y el polinomio te va a decir tu aproximación de cómo iba a ser esa cara, ese actor. O al revés, el actor son de esos actores no son actores, son soldados. Necesitamos que el soldado brinque de tal parte a tal parte. Ah, pero eso no lo capturamos. No te preocupes, capturaste lo demás. Entonces con el polinomio lo puedes simular. Brincó el soldado, sí. Ah, pues con eso creas un polinomio, cambias los valores y con eso te va a dar tu aproximación.
lo cual es súper interesante, porque eso te permite precisamente simular, ¿sí? Aclarando que no siempre las simulaciones son iguales, ¿sí? O sea, por ejemplo, ustedes ahorita pueden trabajar en... algo que me gustó, una vez eso lo vi en un tecnológico, lo que hacía el coordinador de la carrera, que yo creo que es una idea muy buena, y eso está funcionando, es de que los estudiantes de avanzado, los estudiantes de octavo, noveno, hacen sistemas gratis para la gente. Y dices, pucha, ¿y eso qué tiene de bueno trabajar gratis? Pues de que hacen una simulación. Para el estudiante es muy bueno porque aprende cómo tratar personas, saber qué necesitan las personas. Lo mismo puede hacer para los compañeros de mecatrónica, ¿eh? Pueden hacer cosas para la gente, o sea, decirle, oiga, ¿en qué le puedo ayudar? O a la industria, tipo como cuando hacen la residencia. Dices, bueno, ¿y qué me sirve que sea gratis? Bueno, uno me sirve porque me permite practicar, ¿qué es lo que vas a hacer en las prácticas profesionales? Las prácticas profesionales no te van a pagar necesariamente. Puede ser que sí, como una beca, pero puede ser que no. Entonces, lo que tú vas a hacer es una simulación, vas a hacer como si ya estuvieras trabajando. Y eso es interesante porque eso te permite muestrear, decir, realmente me gusta esto. En realidad deberías de verlo desde el primer semestre, ¿eh? En el caso yo con los de sistemas, yo soy muy feo, bueno, yo me considero muy feo, y de hecho reprueba mucha gente. Conmigo la primera materia, matemáticas discretas. ¿Por qué? Porque trato de simular, digo, a ver, ¿realmente quieres esta materia? ¿Realmente quieres esta carrera? ¿Realmente? Simúlalo. Es la verdad, no, obvio que no. Puede ser que alguien repruebe y diga, no, realmente sí me gusta, pero el doctor Sara te está medio zafado, ¿no? Entonces, haces la estimación. Y sí, ha habido, de hecho, hay un caso bien curioso. Hay una muchacha que reprueba conmigo en el primer semestre y tenía problemas, pero después se recuperó y al final acaba de terminar su residencia conmigo. Entonces dices, ay, pues entonces no era tan malo, ¿no? O sea, bueno, más que no era tan malo. O sea, el detalle es de que la compañera, ¿cómo se llama? Pues se dio cuenta de que realmente o sea, hacíamos un buen trabajo juntos. Quizás la primera vez no fue la más adecuada, pero la segunda, la residencia y posiblemente se titule conmigo, este, es bien importante porque eso significa que quizá mi estimación con ella original fue mala. O sea, yo no, yo me equivoqué con ella. O sea, yo pensé que era una mala alumna y no lo es. La verdad es todo lo contrario. Es una muy buena estudiante, pero posiblemente aquí lo que hay que aclarar, posiblemente cuando yo la encontré en primer semestre, todavía tenía problemas para adaptarse al tecnológico. Y cuando yo la encuentro a finales de su carrera, ya era muy diferente, ¿sale? Entonces, puede pasar, ¿eh? O sea, el problema con las simulaciones es de que las cosas no son necesariamente iguales. Dicen, sobre todo en cuestiones de personas, que la única constante es el cambio. Y es cierta, ¿eh? Se lo digo por experiencia. Yo, a mí me tocó si a mí me dicen cómo pensaba a los 20 años, 30 años, 40 años, en cada uno pienso diferente. Entonces, por ejemplo, la curva de estimación del doctor Zárate es como de grado 50, o sea, es una curva bien rara, ¿no? Porque cambio bastante, o sea, y lo más posible es que si llego a vivir más años, voy a seguir cambiando mucho, o sea, por ejemplo, ayer, que venía manejando, me di cuenta de que ya me da miedo manejar a velocidades exageradas, ¿no? Ya como que le tengo miedo, ya no es igual. Entonces, bueno, les decía que mínimos cuadrados no es la única implementación. O sea, por ejemplo, aquí, estos son los valores de muestrados, esto que está en verde. El número de puntos es 6. Entonces, por ejemplo, en Excel, bueno, tú puedes usar esta fórmula para encontrar la pendiente de la recta. La intersección, puedes usar estas formulitas
y obtener una versión de la pendiente. Estas son fórmulas para la... Si es una recta, vas a obtener el valor de A0 y A1. A0 es el valor de donde hice la intercepción de X con Y. Ese es el valor de A0. El valor de A1 es la pendiente. La pendiente que multiplica el valor de X. Entonces, aquí te dice, bueno, no sé por qué está iluminado esto, sin relleno. Que Excel también te da tiene implementado dentro de sus funciones una función que se llama pendiente y una función que se llama intersección con el eje. Utilizan mínimos cuadrados, ¿sí? Pero eso ya lo tiene Excel internamente. Te dice que la recta es esta. La recta para Excel, ¿sí? La recta para Excel utiliza puede ser por estos métodos o puede ser directamente por los valores de Excel. Esa es otra implementación, ¿sí? Cada implementación te puede dar diferentes valores, pero la gran mayoría muy aproximados, ¿sí? O sea, a ver, vamos, por ejemplo, con estos valores, tú obtienes esta recta de aquí. ¿Cómo la obtienes? Pues obtienes los valores de las incógnitas, que es el valor de A0, que es la intersección de X con Y. La intersección de X con Y es en qué punto determinado cruzas la recta con el eje. Y 10 es la pendiente de la recta. Eso se utiliza mucho en las ciencias sociales, ¿sí? Entonces, esta es otra implementación, dos implementaciones, de hecho, esto es con fórmulas, si lo quieres hacer a mano, o si lo quieres usar directamente de Excel. Excel te permite hacer eso. O incluso hay otro tipo no me acuerdo, hay ciertas funciones, análisis de hipótesis, creo, donde te da, no me acuerdo, será cuestión de buscarlo, pero sí hay ya hay formas donde tú puedes, hay muchos métodos ya implementados que te pueden ayudar en tratar de obtener esto, un modelo. De nuevo, ¿qué es un modelo? Es una representación de la realidad. ¿Es la realidad? No, no es la realidad, pero es una representación que te sirve mucho. Cuando yo capturo, muestreo el movimiento de los actores, cuando yo lo muestreo, y luego después creo personajes digitales, de hecho, por ejemplo, es lo que se ha dicho digo, para los que somos fanáticos de la ciencia ficción, Star Wars y cosas por el estilo, los personajes no tienes todo el tiempo actuando a las personas, o sea, a los personajes que salen así con máscaras y cosas por el estilo, muchos de ellos los digitalizan y luego crean un modelo. En el modelo tenemos una variable que es X y tenemos las constantes que son las que determinan cuál de todas las posibilidades es la que se acerca más al modelo. ¿Sí? O sea, decimos, para esta curva, la más aproximada es esa. ¿Sí? La curva menos 14 más 10x. Esa es la más aproximada. Para estos puntos que tienes aquí. Y alguien dice, bueno, y si cambian los puntos, pues cambia obviamente el modelo. Entonces es importante porque ustedes van a poder ver que en mi caso, por ejemplo, yo programé la recta de que determina, ¿cómo se llama? El libro de Nieves, que es esta. En el libro de Nieves, los valores pues son diferentes, ¿no? Que por ejemplo son valores de una función que ya tenemos. Y al final te dice que la recta es esta. A ver, vamos a ver, ya rápido, ya para irnos. En los dos casos tengo esto. Voy a copiarlo. Control C. Contra lo que tiene el libro de Nieves. El libro de Nieves te dice que son estos valores. Entonces son del 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 6. Aquí le voy a poner ceros. Ok, no me permite ceros.
Bueno, le voy a poner algo ahorita. Aquí te dice que los valores, ok, sí, ya. Te dice que los valores son 1, 5, 12, 22, 35 y 51. ¿Va? Entonces aquí le dices que el número de puntos, aquí está mal esto. El número de puntos se dice que es todos elevados a la cero. Es que no tome en cuenta el último. Sí. Y aquí le dices que no tome en cuenta el último porque el último no existe. ¿Ya? Entonces, si vemos, esta es la tabla de valores de muestreo, lo que nos muestra el libro. Y luego te dice, bueno, no es, eso también está sacado de un libro. Te genera este sistema de ecuaciones y te dice que la recta es 1.0976 más 5.69. Si nos fijamos, esta recta es diferente de la que nos da Excel. La que nos da Excel es esta. ¿Sale? ¿Cuál es la buena? Tienes que probarla. No hay más. No hay una buena para todos los casos. No hay una porque... ¿A qué significa probarla? Significa que tienes que checar, o sea, ver los pronósticos y luego checarlo contra la realidad. Y a partir de eso decir cuál es la buena. No hay más. O sea, es como... Y de hecho sucede en la vida real. O sea, cuando tú dices, ¿cuál es el mejor trabajo para mí? Uy, pues depende. Digo, hay gente que por sus habilidades tendría que hacer ciertas cosas, pero no las hace. Porque intervienen muchísimos factores. Y aquí ocurre lo mismo. O sea, aquí tenemos dos modelos diferentes. ¿Cuál usar? Pruébalos. Pruébalos con esta implementación, pruébalos con la otra, pruébalos con el de Lagrange, pruébalos con el de mínimos, el de diferencias divididas, y prueba cuál de todos es el que se acomoda mejor a tus circunstancias. No hay más, no hay más, o sea, de hecho, por ejemplo, en servicios, en las películas, en los efectos especiales, por eso hay un supervisor porque el supervisor es alguien de afuera, no el animador, sino alguien aparte que checa que realmente lo que estás viendo sea congruente con la realidad. Porque el programador, el animador dice, ay, no, pues sí se ve igualito, ¿no? Pero hay un supervisor, alguien aparte, que realmente checa y dice, a ver, de todos los que me pusiste, ¿cuál es el que se parece más? Ah, pues este, usa este. Entonces dices, ah, pues este es el mejor. Depende de las circunstancias, compañeros. Depende de las circunstancias, siempre va a depender de las circunstancias. No puedes irte a decir, este es el mejor de todos. No, 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 no. Siempre es sobre la marcha. O sea, sobre la marcha dices, a ver, pruebas varios y dices, ¿cuál de estos me funcionó mejor? Pues este usa. Y lo vas checando y todo el tiempo vas revisando y va a haber un momento dado en que me digas, ¿sabes que este es el mejor? Ah, perfecto, qué padre. ¿Sale? Este es el mejor. ¿Sí? Entonces pues hay que checarlo, ¿no? Hay que checar siempre este tipo de cosas. Ok. Entonces cerramos y pues eso es el aprendizaje que hay que ver, ¿no? Mañana continuamos en clase.